Este vídeo es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. Francisco Miranda y la imaginaria Logia de Londres. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. Miranda y la imaginaria Logia de Londres. La acción de la masonería en la independencia americana es un tema difícil y perturbador. Historiadores eminentes han aceptado verdaderas fábulas y caído en errores elementales. Estas confusiones han envuelto la figura novelesca y grandiosa de Francisco de Miranda. El precursor solo es culpable en una mínima parte de esta obnubilación. Los historiadores han hecho lo demás. Miranda aparece como el hombre que funda sociedades secretas y que utiliza la masonería para difundir en Europa y en América el ideal de la independencia hispanoamericana. Cartas suyas a todas las ciudades del Nuevo Mundo habrían creado nuevos conspiradores y levantado el espíritu de la insurrección. Es la escuela de la revolución en contra de España, sostenida por los criollos. Más tarde, se unieron a esta teoría la doctrina racista del conde de Gobineau y la economista, o del materialismo histórico, de Marx y Engels. La amalgama masónica, racista y marxista imperó durante muchos años en manuales, obras serias y la enseñanza de la historia en América. Muy posible es que se prolongue en el futuro, impávida frente a las nuevas conquistas de la crítica histórica. Muy pesado, engorroso y poco útil es seguir la cronología de esta historiografía. Podríamos decir, en síntesis, que es algo generalizado, aceptado, y que apenas conoce dudas o discusiones. Como ejemplo, vamos a mencionar algunos autores, unos bien conocidos y otros ocasionales, que demuestran lo arraigado de ciertas afirmaciones y la divulgación que han alcanzado. Juan Bautista Alberdi fue de los primeros estudiosos argentinos en hacerse eco de las actividades masónicas de Miranda y de la fundación de una gran logia en Londres. En 1867, escribió: a fines del siglo XVIII, el general Miranda, natural de Caracas, con el objeto de emancipar a su país de la corona de España, fundó en Londres una sociedad secreta. Base primera, o modelo de imitación, ella dio lugar a la que se formó enseguida, con miras extensivas a toda la América del Sur, bajo el nombre de Sociedad Lautaro, o Caballeros Racionales, a principios de este siglo. Esas sociedades tuvieron su centro en Inglaterra y en España. Su gran oriente estaba en Londres, y de ese centro irradiaban sus ramas y conexiones en toda América. En Cádiz estaba el gran oriente de la sección relativa a la península. Allí se afiliaban los americanos, que entraban o salían de aquel puerto. En Cádiz solo contaba 40 iniciados. Allí se afiliaron San Martín y Bolívar. De modo que, en el Viejo Mundo, prestaron ambos juramento de servir a las libertades del Nuevo. También se afiliaron en esa logia, en España, los que más tarde fueron el general Alvear y el general Zapiola, que no llegaron a Buenos Aires sino en 1812. El primer trabajo de San Martín y Alvear, a su llegada, fue fundar en Buenos Aires la logia Lautaro, que dirigió secretamente y gobernó los trabajos de la Revolución y de la Guerra de la Independencia, hasta su completo triunfo. Juan Bautista Alberdi. Del gobierno en Sudamérica, según las miras de su revolución fundamental.
1867. Obras selectas. Prólogo de Joaquín B. González. Edición La Facultad. Buenos Aires, 1920. Tomo 13, páginas 61 a 62. En estas líneas, hay algunas afirmaciones acertadas y un buen número de errores. No fue modelo de la que se creó en Cádiz. Esas sociedades no tuvieron su centro en Inglaterra. Su Gran Oriente no existía en Londres. El Gran Oriente de Cádiz no se refería exclusivamente a la península, sino a América. Bolívar no se afilió en Cádiz. Si acudimos a obras anteriores, comprobamos que José Manuel Restrepo, en 1827, dedicó su Historia de la Revolución de Colombia a mi amigo, el general Bolívar, y en sus 10 tomos, encuadernados de A2, no hay una palabra que se refiera a Miranda. José Manuel Restrepo. Historia de la Revolución de la República de Colombia. París, Librería Americana, 1827. Tomo 1, página 6. El mismo autor, en su Compendio de la Historia de Colombia, tampoco habla de Miranda. José Manuel Restrepo. Compendio de la Historia de Colombia. París, Librería Americana, 1833. En 1844, Rafael María Baralt y Ramón Díaz, en su Historia de Venezuela, desde el año 1797 hasta el de 1830, mencionaron el documento del 22 de diciembre de 1797, de los americanos que, en París, comisionaron a Miranda, sin aludir a su autenticidad. Y nada dicen, tampoco, de la Logia de Londres. Rafael María Baralt y Ramón Díaz. Resumen de la Historia de Venezuela, desde el año 1797 hasta el de 1830. París, 1844. En la introducción a una excelente colección de documentos relativos a Bolívar, de los primeros tiempos, se habla de Miranda, pero no se dice una palabra de la Logia de Londres. Tampoco hay la más mínima alusión en los documentos reproducidos. Colección de documentos relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar, para servir a la historia de la independencia suramericana. Caracas, Imprenta de Devisme Hermanos. Calle de Orinoco número 140. 1826-16. El Marqués de Rojas, en su Simón Bolívar, de 1883, menciona a Miranda, pero no la Logia de Londres. Y en la obra que dedicó al general Miranda, en 1884, se refiere al Plan de París, de 1797, en la página 24, en unas pocas líneas, y no recuerda en absoluto la Logia de Londres. Solo en la página 21, habla de una sociedad patriótica, compuesta de los elementos más acentuados, fundada por Miranda y Bolívar en Venezuela, en 1811, a poco de llegar de Londres. Nada se encuentra, referente a la supuesta Logia de Londres, en las 782 páginas de documentos reproducidos. El Marqués de Rojas. Simón Bolívar. París, 1883. Idem. El general Miranda. París, 1884. Una de las primeras polémicas, en torno al enfrentamiento de San Martín y Bolívar, fue originada, en 1885, por la novela Silvia, del argentino Pedro S. Lamas. Este autor parangonó a los dos libertadores, y le contestó enseguida, con una carta, el expresidente de Venezuela, Guzmán Blanco, fundador de la Academia Venezolana de la Historia, el 27 de julio de 1833. El presbítero Enrique María Castro, cura de la ciudad de Santa Lucía, en la sección Bolívar, estado de Guzmán Blanco, estudió las razones alegadas por ambas partes. Así lo explicó en una introducción,
Fausto Teodoro de Aldrey, fechada en Caracas, el 24 de julio de 1885. Guzmán Blanco, que utilizó y glosó, sin discutir su autenticidad, la Carta de Lafón, del 29 de agosto de 1822, no recuerda en ningún instante la Gran Logia de Londres. Bolívar y San Martín. Análisis crítico histórico de la carta del señor Pedro S. Lamas, argentino, al ilustre americano, general Guzmán Blanco por el presbítero Enrique María Castro, en La Opinión Nacional. Caracas, Imprenta de La Opinión Nacional, 1885. En Chile, Diego Barros Arana, en su Historia General de Chile, es escéptico respecto a muchas afirmaciones acerca de la juventud de O'Higgins, y una imaginaria reconvención que se le hizo, por haber mantenido relaciones con Miranda. Opina que parecen ser inventadas, ya por la pasión, ya por el odio. Diego Barros Arana. Historia General de Chile. Santiago de Chile, 1886. Tomo 7, 1887, página 355. Fue en la Argentina, donde el gran artífice de nuestra historia, Bartolomé Mitre, profundizó, más que ningún otro historiador, el problema de la masonería en Europa y en América. Tuvo una fuente extraordinaria, en el teniente de marina don José Matías Tapiola, que había actuado en las logias de Cádiz y de Londres, y a los 94 años, transmitió a Mitre todo lo que recordaba de aquellos tiempos, y de aquellas sociedades secretas. En sus grandes obras sobre Belgrano y San Martín, Mitre difundió conceptos que, desde entonces, han hecho larga carrera, pero que la crítica documental ha superado. En su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, sostuvo que Alvear y San Martín fueron los primeros que introdujeron, en Buenos Aires, las sociedades secretas aplicadas a la política. Bartolomé Mitre. Obras completas. Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Buenos Aires, 1940. Tomo 7, páginas 205 a 207. Sabido es que logias masónicas existían desde las invasiones inglesas, y mucho antes, y todas tenían fines políticos ocultos. Agrega que las sociedades secretas, compuestas de americanos, revestían todas las formas de las logias masónicas, pero solo tenían de tales los signos, las fórmulas, los grados, y los juramentos. Tomás de Iriarte, el general Enrique Martínez, y otros autores, que actuaron en aquellas sociedades, han dejado establecido, que se trataba de la más pura e indiscutible masonería. Sostiene que los jóvenes que componían esas sociedades, estaban fanatizados por las teorías de la Revolución Francesa, hecho que, hasta ahora, ningún historiador ha podido demostrar, con textos de esa revolución. Estas sociedades, según Mitre, tuvieron su origen en una asociación que, con aquellos propósitos, y con el objeto inmediato de revolucionar a Caracas, fundó en Londres, a fines del siglo pasado, el célebre general Miranda. Más aún, para cooperar en esta asociación de Miranda, formóse en los primeros años del siglo XIX, una vasta sociedad secreta, compuesta casi exclusivamente de americanos, que se había generalizado en España, con la denominación de Sociedad Lautarina, o Caballeros Racionales. En Londres estaba, lo que podía llamarse el grande oriente político de la asociación, y de allí partían todas las comunicaciones para América. En Cádiz, existía el núcleo de la parte correspondiente a la península, y allí se afiliaban todos los americanos que entraban o salían por aquel puerto. Esta asociación tenía 40 miembros en Cádiz. En ella se afilió San Martín, casi al mismo tiempo que Bolívar. Se advierte, inmediatamente, que Alberdi bebió sus datos en Mitre, o ambos tuvieron informantes comunes. Mitre se basó, principalmente, en los recuerdos del anciano Zapiola que, a los 94 años, aún recordaba la fórmula del juramento. Más adelante, veremos cómo los datos de Zapiola no fueron lo suficientemente completos, como demuestran otros documentos,
que ni Mitre ni Alberdi conocieron. Mitre repitió y amplió, en sus afirmaciones generales, lo dicho hasta ese momento en su clásica Historia de San Martín, cuya primera edición es de 1887. Bartolomé Mitre. Obras completas. Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana. Buenos Aires, 1938. Tomo 1, páginas 102 a 104. La primera edición es de 1887 y la segunda de 1890. 9 años antes, Mariano Apelliza, en su Dorrego en la Historia de los Partidos Unitario y Federal, Buenos Aires, 1878, escribió: San Martín y Alvear, que habían sido afiliados en las sociedades secretas establecidas en Europa, por el general Francisco de Miranda, para trabajar por la emancipación de la América española. Y así, otros autores. Difícil es precisar quién fue el primero en difundir esta creencia. Mitre empezó por reafirmar en Miranda su gran categoría de fundador de la Logia de Londres. Fue él quien centralizó y dio objetivo a los trabajos revolucionarios de los sudamericanos dispersos en Europa, entablando relaciones sistemadas con los criollos de las colonias, y el que fundó en Londres, a fines del siglo XVIII, la primera asociación política a que se afiliaron todos ellos, con el objeto de preparar la empresa de la emancipación, sobre la base del dogma republicano, con la denominación de Gran Reunión Americana. En ella fueron iniciados, en los misterios de la libertad futura, O'Higgins, de Chile; Nariño, de Nueva Granada; Montúfar y Rocafuerte, de Quito; Caro, de Cuba, y representante de los patriotas del Perú; Alvear, argentino, y otros que debían ilustrarse más tarde, confesando su credo o muriendo por él. Ante ella prestaron juramento de hacer triunfar la causa de la emancipación de la América Meridional, los dos grandes libertadores, Bolívar y San Martín. Las sociedades semejantes dispersas en América, explican, con su acción, el sincronismo de sus primeros estremecimientos, a pesar del aislamiento de las colonias, en que las mismas causas morales producían idénticos efectos por misteriosas afinidades selectivas. En otro lugar, idem, tomo 1, páginas 165 a 166, Mitre repite que en los primeros años del siglo XIX, habíase generalizado en España una vasta asociación secreta, con la denominación de Sociedad de Lautaro, o Caballeros Racionales, vinculada con la Sociedad Matriz de Londres, denominada Gran Reunión Americana, fundada por el general Miranda. Agrega datos ya expuestos en otras páginas de sus obras. Por último, se refiere ampliamente a la Logia Lautaro, de Buenos Aires, con las relaciones que le dieron el citado Zapiola, el doctor Julián Álvarez, y el general Las Heras. Consultó, sobre otros aspectos de las logias americanas, los documentos publicados por Vicuña Maquena en el ostracismo de O'Higgins, y los papeles inéditos que heredó de Vicente Anastasio de Echeverría. La gloria de Francisco de Miranda, que él nunca había soñado, y que ningún historiador de su tiempo, ni ninguno de sus amigos ni enemigos, le atribuyó, estaba formada. Miranda, por obra de Mitre, que aceptó los recuerdos, vacilantes, inseguros, según su propia confesión, de José Matías Zapiola, se convirtió en el fundador de la Gran Logia de Londres. Logia que habría dirigido los orígenes de la llamada Revolución Americana, que explicaría el sincronismo de todos los movimientos revolucionarios de América, y que hace olvidar, por tanto, incomprensiblemente, el sincronismo que produjo en el Nuevo Mundo, el cúmulo de noticias que llegaban de España, con la formación de las juntas populares de gobierno, imitadas inmediatamente en América. La historia de la Guerra Civil Hispanoamericana, entre juntistas y consejistas, con sus sucesivas evoluciones, apareció como una inmensa y secreta conspiración masónica, manejada desde Londres por Miranda, y aceptada, ciegamente, en todas las ciudades americanas, hasta estallar, de golpe, sin duda por una orden desconocida, en 1810,
sin tener en cuenta los hechos anteriores, desde el 1808, ni las conveniencias políticas que hicieron, a unos hombres, inclinarse por el régimen de las juntas, y a otros, por el Consejo de Regencia de Cádiz. Esta presentación de Miranda, como el fundador de la Gran Logia de Londres, fue aceptada, sin críticas, durante largo tiempo, por la mayoría de los historiadores. Muy pocos la silenciaron, o pusieron en duda. Gius Mancini, en su difundida obra sobre Bolívar y la emancipación de las colonias españolas, desde los orígenes hasta 1815, aparecida en 1914, habla de la asociación fundada en Madrid en 1795, de acuerdo con el peruano don Pablo de Olavide. Página 181. Del convento de París, de 1797. Página 183. De la Logia de Londres, página 269, inspirada en los Iluminados, y hace ingresar en ella, en viaje a Europa, nada menos que a Mariano Moreno, que murió en el océano. Página 271. Estamos comprobando, como la biografía de Miranda se acrecienta con la amistad del peruano Pablo de Olavide, y como, con otros personajes, hace un convenio, en París, que más adelante vamos a explicar. Este convenio, también imaginario, tiene más fundamentos que la Logia de Londres, pero los biógrafos de Miranda aceptan todo lo que puede robustecer la personalidad de un precursor que prepara la revolución, y maneja los hilos de la conspiración que la hará posible. En este tiempo, 1913, en la Argentina, el eminente y difundido Carlos Navarro y Lamarca, recoge el pensamiento y la interpretación de Mitre en páginas que harán escuela. Empiezan a dibujarse, dice, en estas turbulencias coloniales del año 1809, inconexas en apariencia, la espontaneidad y presión de conjunto, que caracterizan los grandes movimientos iniciales de la Revolución de Sudamérica. Cree que este sincronismo, y esta identidad de miras, de los movimientos emancipadores en los distintos virreinatos, no sería lógicamente explicable sin la intervención de una mentalidad directora, uniformando la acción, y los procedimientos, de los distintos caudillos criollos. La gloria de haber relacionado tales trabajos patrióticos, pertenece de lleno al venezolano Miranda. Esta propaganda, según Navarro y Lamarca, Miranda la hizo desde la asociación que fundó en Londres, hacia el año 1797, de constitución y tendencias análogas a las de las sociedades de Iluminados, Illuminati Baviera, 1784, y las posteriores de los Carbonarios. Nápoles, 1815. Esta fecunda logia americana, de la que Miranda se instituyó gran maestre, tuvo sus filiales en París, en Madrid, y en Cádiz. El principal taller, y el Consejo General de la Asociación, estaban en Londres, Grafton Street, número 27, Fitzroy Square, residencia de Miranda, quien hasta el año 1810, iluminó personalmente a casi todos los libertadores de Sudamérica, etc. Ante él, prestaron juramento Bolívar y San Martín. Este cúmulo de leyendas, esta novela mirandina que los historiadores argentinos fueron forjando, se agrandó con la influencia poderosa que la Revolución Francesa habría ejercido sobre los hombres de Mayo. Todos los movimientos americanos no se produjeron por las noticias procedentes de España, y el sincero fidelismo a Fernando VII, sino por la acción secreta de Miranda, sus cartas, sus redes, que hicieron estallar las revoluciones, de modo simultáneo, en toda América. Londres era el centro de este tablero de ajedrez, tan bien jugado a distancia por el genio de Miranda. Navarro y Lamarca no imaginó que muchos de los próceres que él menciona, jamás lo conocieron, y que Bolívar y San Martín, nada juraron en su presencia. Surge el misterio de los Iluminados, y de los futuros Carbonarios, de los cuales Miranda no tuvo la más mínima noticia. Navarro y Lamarca fue más allá. Imaginó la independencia americana como el cumplimiento de una profecía bíblica, como un hecho inexorable, enunciado por Dios desde siglos atrás. Dice:
Los tiempos habían llegado a su madurez, y debían cumplirse las misteriosas predicciones de Isaías y Abdías, que interpretó Fray Luis de León con genial clarividencia. El pueblo formidable más que otro alguno, la nación que espera y más espera, y es hollada, iba a llevar sus ofrendas al Señor de los ejércitos, y a alzar el estandarte de la libertad sobre los montes. Tenían que desgajarse y troncharse los dominios de la España de siglos, de la Sefarad bíblica, de la tierra gloriosa que envió sus mensajeros por mar, en barcos de papiro, y fue un tiempo címbalo de alas. Carlos Navarro y la Marca. Compendio de la Historia General de América. Prólogo de Eduardo de Hinojosa. Ángel Estrada y compañía, editores. Buenos Aires, 1913. Tomo 2, páginas 551 a 552, 570 a 571, 573, 574, 575. La novela de Miranda se fortalece con nuestro amigo Antonio R. Zúñiga, La Logia Lautaro y la Independencia de América. Antonio R. Zúñiga. La Logia Lautaro y la Independencia de América. Edición oficial de la masonería argentina, del rito escocés antiguo y aceptado, y es propiedad de ella. Buenos Aires, 1922. El punto de partida de su obra es Miranda. Página 5. Supone que fue amante de Catalina de Rusia. Página 6. Cree en el proyecto de tratado que habría firmado en París, con algunos mexicanos y sudamericanos, el 22 de diciembre de 1797. Acierta cuando presenta a Miranda como a un enemigo de la Revolución Francesa. Página 11. Imagina que, en 1796, Miranda se afilió al rito moderno francés, presentado por su amigo y camarada, el general Lafayette. Página 33. Asegura que Miranda, secundado por un grupo de amigos que enumera, y, entre ellos, Olavide, todos masones, instituyó en Londres, en la calle Grafton número 26, una logia que tituló Lautaro, y poco tiempo después otras dos, que se denominaron Caballeros Racionales, y Gran Reunión Americana. Página 33. En esta nota agrega: algunos escritores han hecho una confusión de estas tres logias, aseverando que eran una sola. Pero no es así. Los tres títulos consignados correspondían a tres talleres distintos, que fueron la trípode, sobre la cual se asentó la Gran Logia Regional Americana, que era todo un Gran Oriente. Página 35. Zúñiga refuta a Vicente Fidel López, el cual sostuvo que San Martín no tomó el nombre de Lautaro para su logia del poeta Ercilla, sino que lo puso con el significado de expedición a Chile, secreto que solo se revelaba a los iniciados. Zúñiga sostiene que esto es un error. San Martín tomó el nombre de Lautaro de la logia fundada por Miranda, como O'Higgins lo hizo a su vez de la logia de Buenos Aires, y siendo ello así, mal podía entonces el general Miranda saber, en 1806, que San Martín llevaría a cabo, años más tarde, la expedición a Chile. Página 37. Según Zúñiga, la logia de Miranda tenía sesiones todas las semanas. La Gran Logia Regional Americana fue instituida en diciembre de 1807. Miranda también fundó en Cádiz otra logia que se denominó lo mismo que la de Londres. Página 38. Este taller masónico instalado en Cádiz estaba subordinado a la Gran Logia de Londres. Página 39. Miranda extendió la acción masónica por toda América, sembrando logias por doquier, y dirigiendo desde el Gran Oriente de Londres, el desarrollo del vasto plan político que bullía en su mente. Página 41. Miranda no puso la Logia Lautaro de Londres bajo los auspicios de la Gran Logia de Inglaterra, o de Francia, porque en estos países no existía la legitimidad absoluta de poderes masónicos. Página 41. Etc. Todo lo transcripto es imaginario,
no pasa de una interesante novela. Un eminente historiador venezolano, con quien hemos conversado de estos temas, Carraciolo Parra Pérez, se ocupó de Miranda en su Historia de la Primera República de Venezuela, en 1939. C. Parra Pérez. Historia de la Primera República de Venezuela. Tipografía americana. Caracas, 1939. Tomo 1. Refiere cómo Miranda creó en París una especie de comité revolucionario, con la cooperación de algunos hispanoamericanos, y el 23 de diciembre de 1797, se hizo dar unos poderes para representar América ante las autoridades británicas. Los comisarios de la Junta de Diputados, de las ciudades y provincias de la América Meridional, que dieron sus poderes a Miranda, fueron José del Pozo y Sucre, y Manuel José de Salas. Las gestiones debía conducirlas en compañía del peruano, don Pablo de Olavide. El Acta de París sugería la unión de Inglaterra y los Estados Unidos, en contra de España y de Francia, para desmembrar el Imperio español y salvar la libertad audazmente ultrajada por las máximas detestables de la Revolución Francesa. Miranda tenía poderes, de esos individuos, para negociar, contraer empréstitos, nombrar agentes, y comprar en Londres material bélico, mientras Sucre y Salas volvían a Madrid, a informar a sus comitentes, y pasaban luego a América, para provocar la explosión. Parra Pérez dice que no faltan escritores bizantinos, que discuten la legitimidad de aquellos poderes que se daría el venezolano. Es claro que no podían otorgarlos en debida forma, provincias que carecían de soberanía y de órganos políticos adecuados. Los compañeros de Miranda eran, como él, simples conspiradores sin mandato alguno. Y lo que caracteriza la obra de aquel, y permite llamarle precursor, por antonomasia, es precisamente esta usurpación épica de la personería de América. El Acta de París, de 22 de diciembre de 1797, fue el hábil expediente de que él se valió, para eliminar posibles rivales, formalizar las hasta entonces meras veleidades de revolución, y concentrar en su mano el haz de esfuerzos que, de un extremo a otro del continente, parecían querer lanzarse contra la metrópoli. Es una manera, hábil, elegante, y bondadosa, de justificar la superchería tramada por Miranda. Parra Pérez no la ignora, pero sabe defenderla. Y lo hace con aparente justicia. Parra Pérez no menciona la logia supuestamente fundada por Miranda en Londres. Recuerda que la Junta de Caracas comisionó a Simón Bolívar, coronel, a Luis López Méndez, comisario ordenador, y Andrés Bello, comisario de guerra y auxiliar, para que saludasen al rey Jorge de Inglaterra, y lo informasen de la creación del nuevo gobierno de Caracas. Lo mismo se hizo en Buenos Aires. Tanto la Junta de Caracas, como la de Buenos Aires, sin que nadie las pusiese de acuerdo, pensaban formar un congreso que resolviese el futuro de sus países. Los venezolanos llegaron el 10 de julio de 1811 a Portsmouth, y pasaron a Londres. La Junta de Caracas había recomendado a sus emisarios que no siguiesen los planes de Miranda. Parra Pérez se pregunta si esos hombres, con la orden de la Junta de no tener relaciones con Miranda, se hospedaron en su casa, como refieren, sin pruebas, algunos historiadores, o tuvieron contactos con él. Ya veremos, más adelante, lo que realmente ocurrió. La leyenda mirandina está perfectamente formada. Es el representante de los pueblos americanos, por la reunión y el Acta de París, de 1797. Está en contacto con jesuitas exultos, y con el peruano Pablo de Olavide, funda la Gran Logia de Londres, recibe a los revolucionarios y conspiradores americanos, y dirige los movimientos que, en forma sincrónica, se producen en toda la América española. Es el genio que, desde larga distancia, mueve la revolución americana en contra de España. El odio de razas, y los intereses económicos, contribuyen a reforzar las prédicas que, por medio de sus lazos masónicos,
Miranda hace llegar a los americanos. No olvidemos, en apoyo de estas falsedades, que hasta hizo divulgar la carta atribuida al ex jesuita Vizcardo y Guzmán. Los estudiantes y los estudiosos pueden ver cómo se forma una teoría histórica, una explicación, en apariencia perfecta, de los orígenes de la independencia americana, y cómo pasa de autor en autor, constantemente reforzada con nuevos argumentos y nuevas añadiduras. Ahora tomamos, al azar, escritores diversos, para mostrar cuán general es, en cualquier libro de historia, esta novela de la Gran Logia de Londres fundada por Miranda. Luis Alberto Sánchez, excelente difundidor de ensayos históricos y literarios, en su breve Historia de América, Ediciones Colli, México D.F., 1944, presenta al peruano Pablo de Olavide, como a un precursor de la independencia americana, y a Miranda, como fundador de logias masónicas con fines políticos. No se detiene a averiguar cuáles fueron, realmente, estas logias, pero agrega que Miranda heredó los papeles del ex jesuita Vizcardo y Guzmán, y mostró a Bolívar el camino de la libertad. Páginas 375 a 376. El endiosamiento de Miranda sigue su curso. Además, para coordinar los esfuerzos de los americanos hacia su emancipación, se constituyó en la capital inglesa una vasta organización, cuyo inspirador fue don Francisco de Miranda. Ella fue la Logia Americana, de la que era gran maestre el insigne agitador venezolano. También sabe algo que nadie jamás probó. La Gran Logia Americana exigía que, para obtener el primer grado de iniciación en ella, era preciso jurar trabajar por la independencia de América, y para el segundo, una profesión de fe democrática. Página 381. Fija, como todos sus antecesores, la dirección de esta logia en Grafton Street, 27, Fitzroy Square, Londres. Miranda fundó filiales en varias partes, entre ellas, en Cádiz, donde funcionaba la logia Lautaro. Sánchez hace jurar ante Miranda, en esta logia, a Bolívar, a San Martín, a Moreno, a Alvear, a O'Higgins, a Carrera, a Monteagudo, y a otra serie de personajes que jamás hicieron tal cosa. En cuanto a Bolívar, no solo juró, sino que, según parece, entró a formar parte de la Logia Americana de Miranda. Página 404. Otro escritor, César Jaramillo Pérez, en su resumen de Historia de América, aparecido en 1950, Editorial La Salle, Quito, Ecuador, habla de Miranda y dice: en Londres, constituyó una logia o asociación revolucionaria americana, de la que formaron parte todos los grandes dirigentes del movimiento libertario de los actuales países americanos, porque Miranda se constituyó en el maestro y director. Página 175. Admite la amistad con Pablo de Olavide, y la realidad de la reunión con representantes americanos, y el acta firmada en París. Después de haber firmado en París, un acta con los representantes de la revolución en las diversas colonias de España, y en la cual se le designó, juntamente con el peruano Pablo de Olavide, para hacer gestiones ante Inglaterra, y conseguir la ayuda de esta nación a la independencia de América, pasó a residir en Gran Bretaña, y allí volvió a gestionar apoyo, basado en la unión de Inglaterra y Estados Unidos. Páginas 176 a 177. Muy difícil es seguir, en la inmensa bibliografía mundial, referente a los orígenes de la independencia americana, todos, o los principales autores, que repiten, sumisamente, sin el menor intento de crítica, la leyenda de que Miranda tuvo una reunión en París, fundó la Gran Logia de Londres, y tomó juramento a la mayor parte de los hombres que soñaron con la independencia, o intervinieron en ella. La historia de un Miranda fundador de logias masónicas, está hecha, y circula sin ningún freno. Podemos encontrarla en cualquier autor. María del Carmen Velázquez, en 1953, en un programa de Historia de América, en lo referente a México, de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, nos dice:
Inglaterra toleró en su suelo las reuniones de americanos, como la Logia Lautaro, en donde se conocieron muchos de los más importantes libertadores de América. María del Carmen Velázquez. México, Centroamérica y Antillas. Programa de Historia de América, de la Comisión de Historia, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. México, 1953. Lo mismo hace Américo Jacobina Lacombe, en el programa que se refiere al Brasil, en 1956. Dice: das loyas fundadas en Londres por Miranda, a Lautaro, a gran reunión americana, de que fez parte o brasiledo Hipólito de Costa, e a caballeros racionales, foran grandes centros emancipadores de América. A elas, se filian varios movimientos revolucionarios en diversos países, inclusive o Brasil. Américo Jacobina Lacombe. Brasil. Programa de Historia de América. Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. México, 1956. Ahora aparece, en la Logia de Londres, también el brasileño Hipólito da Costa, y el Brasil recibe, igualmente, la poderosa influencia de Miranda. Pruebas, ninguna. Es un eco, que se transforma en voz poderosa e indiscutida, y se halla en todos los libros que estudian, a fondo o superficialmente, la historia de la independencia del Nuevo Mundo. No escapa a esta sugestión colectiva, el ilustre Ricardo Rojas, en su popular, excelente, y tantas veces reeditado, Santo de la Espada. Las suposiciones permiten a muchos historiadores enturbiar aún más el problema. Eugenio Orrego Vicuña, en su O'Higgins, Vida y Tiempo, nos dice: probablemente, en esa época el precursor fundó la Gran Reunión Americana, sociedad secreta, que se subdividió en diversas filiales, y cuyo centro estaba sin duda en Londres. Sábese solo, a ciencia cierta, que una sucursal funcionó en Cádiz, y que de la matriz común hubo de brotar la famosa Logia Lautaro, establecida después en Buenos Aires, Mendoza y Santiago, y cuyo nombre, a nuestro entender, fue fruto de la asociación de O'Higgins y Miranda. Eugenio Orrego Vicuña. O'Higgins, Vida y Tiempo. Editorial Losada, Buenos Aires, 1946, páginas 61 a 62. Siempre Londres, como matriz de las logias de Cádiz y de América, y Miranda, el gestor de todo ello. Fabián Onsari, recordado amigo, ex jefe de la masonería en la Argentina, coincidió con sus muchos colegas cuando estudió, muy bien, a San Martín, la Logia Lautaro, y la francmasonería. Dijo: Francisco Miranda, gran precursor, fundador de la Reunión Americana, entidad secreta matriz, en la que se iniciaron los más eminentes americanos, que ejercieron luego la dirección política y militar de la Revolución, y en la cual engendraron las logias y sociedades secretas, que fueron guía e impulso del movimiento. Fabián Onsari. San Martín, la Logia Lautaro, y la francmasonería. Avellaneda, Argentina, 1951, página 35. La abundancia de suposiciones, convertidas en afirmaciones seguras, llevó a algunos estudiosos a utilizarlas todas, mezclándolas hábilmente, y dando vida a un panorama político masónico, realmente interesante. Es lo que hizo la destacada historiadora norteamericana, Margaret H. Harrison, en su Capitán de América. Vida de José de San Martín. Editorial Ayacucho, Buenos Aires, 1943. Habla de la Logia Lautaro, de Buenos Aires, cuyo objeto, según la autora, era el establecimiento de una forma republicana de gobierno, en los países del Río de la Plata, y cree que Miranda viajó de incógnito hasta esa ciudad, Cádiz, para cambiar ideas acerca de la independencia de la América española, con el grupo de oficiales americanos allí establecidos. Se supone que en esta visita, fundó una filial de la Logia Secreta, organizada por él en Londres, en 1802, y a la que pertenecieron
se afirma, Carlos María de Alvear, el patriota chileno Carrera, y hasta el Gran Bolívar. Miranda, según Harrison, se había afiliado a la masonería del rito francés en 1796, presentado por el general Lafayette. La Logia Lautaro de Londres se formó como un cuerpo independiente de la masonería francesa e inglesa. Miranda redujo los 33 grados a los 5 grados de la masonería francesa, para que los políticos no tuviesen tantos obstáculos. No sabemos quién fue el genio que informó a esta gentil señora. Otro amigo nuestro, del Brasil, Atenório de Albuquerque, masón y ampliamente relacionado en las sociedades culturales de América, escribió un ameno libro sobre los libertadores de América. A masonaría e a emancipação dos povos americanos. Editorial Omalete, Sao Paulo, en 1962. Declara que, indiscutiblemente extraordinaria, foi a influencia da loya masónica Gran Reunión Americana, sediada en Londres, para a emancipação dos povos iberoamericanos. Página 32. Durante o seu refugio en Londres, Francisco de Miranda fundou a loya Grande Reunião Americana, como objetivos políticos, instalada en una casa denominada Deputación Venezolana, situada en Grafton Street, Fitzroy, número 26. Francisco de Miranda, durante varios años, foi o venerável. Allí se iniciaron los próceres de la independencia. Página 41. La influencia de la Logia de Londres fue extraordinaria. Miranda era o coordinador das iniciativas, dos organizações, etc. Página 36. San Martín visitou a Grande Reunião Americana. Conferenciou con Miranda e asentou con ele a fundação da Loya Lautaro en Buenos Aires. Página 39. San Martín dejó Cádiz y se fue a Londres con Carlos de Alvear, porque era mister entrevistarse con Francisco de Miranda, comparecer a Loya Grande Reunião Americana, para concertar planos. Página 106. Así se sabe, sin pruebas, pero con las deducciones de Albuquerque, porque San Martín se fue a Londres. La leyenda, transformada en tradición, y en verdad histórica nunca refutada, pasó a periodistas superficiales, como Carlos Alberto Erro. Carlos Alberto Erro. Significado y proyección histórica de nuestra emancipación, en el territorio. Posadas, Misiones, 3 de julio de 1966, página 2. Dice: en 1812, había ocurrido un suceso harto importante. A bordo de la fragata Canning, llegaron San Martín, Alvear y Zapiola, quienes integrarían la Logia Lautaro, inspirada en las ideas de Francisco de Miranda, el ilustre venezolano, máximo adalid de la independencia americana. Olvida a Holmberg. Y a grupos de investigadores serios, como a J. Pérez Amuchastegui, Irene Calvo, María Rosa Mateos y Aurora Rabini, cuando estudiaron los contenidos americanos de la Declaración de Tucumán. En Academia Nacional de la Historia, Cuarto Congreso Internacional de Historia Americana. Buenos Aires, 1966, tomo 3. En la página 91, dicen: al fin, el 24 de marzo de 1816, se iniciaron las sesiones. La actividad de la Logia Lautaro, a la que pertenecía buen número de diputados, fue incesante. Imbuidos de los ideales de la Gran Reunión Americana, los lautarinos propiciaban la unidad política continental. Donde la fantasía del profesor Pérez Amuchastegui alcanza su máximo esplendor, es en este otro párrafo del libro que escribió en colaboración con el profesor Fernando L. Sapsay. La preparación de prosélitos se hacía en Londres, bajo la dirección de Miranda, en la organización llamada Caballeros Racionales, o, seguramente, Logia Lautaro. Hacia 1798, O'Higgins, uno de los discípulos predilectos de Miranda, pasó a Gibraltar, y fundó allí la Gran Reunión Americana,
germen de los propagandistas de la independencia, que actuaba en España e Indias. La sociedad argentina. Génesis del Estado argentino, Buenos Aires, 1973, página 33. No nos extrañemos, si aún acepta leyendas como la siguiente, hasta desterrada de los manuales escolares. El obispo Lue manifestó que mientras quedara un español en alguna parte de América, ese debería tomar el mando, que solo podría recaer en los hijos del país, cuando no hubiera más españoles. Obra citada, página 49. Y a hábiles inquisidores de los misterios de la pequeña historia, como Jaime Cañas, en su atrayente libro, que hicieron los agentes secretos en el Río de la Plata, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1970. En la página 91, dice: las primeras sociedades, que establecieron sus centros de dirección en Inglaterra y España, tuvieron su origen en una asociación que, con aquel objeto, fundó en Londres, a fines del siglo XVIII, el célebre y nunca bien comprendido, don Francisco de Miranda. Para cooperar con este grupo, constituyóse una vasta sociedad secreta, integrada exclusivamente por americanos criollos. Dicha sociedad se extendió por España como un reguero de pólvora, bajo el nombre de Sociedad Lautaro, o Caballeros de la Razón. En Londres, se hallaba el Cerebro, una especie de Gran Oriente, pues a los británicos les interesaba apoyar toda agrupación, que fuera contra los intereses de la corona hispana. Menos disculpas tienen los especialistas en historia de la masonería. Aníbal Arrotger, en la masonería en la Argentina y en el mundo, Buenos Aires, 1957, cuarta edición, 1973, repite que Miranda fue el fundador de las sociedades secretas, que se propusieron luchar por la independencia de América. Se basa en las afirmaciones, todas indocumentadas, de Bernardo Frías, Ernesto Palacio, Antonio R. Zúñiga, y Martín Velazcano, para decir que los americanos que residían en España, constituyeron en Madrid, en 1795, la Junta de Diputados de los Pueblos y Provincias de la América Meridional, y que en ella estuvieron, nada menos, que todos estos hombres: José y Francisco Gurruchaga, José Moldes, José Cortés Madariaga, Servando Teresa de Mier, y Juan Pablo Fretes. Miranda fue el fundador, en Londres, de la Gran Reunión Americana, cuyos miembros se llamaban Caballeros Racionales, porque nada más racional, diría Fray Servando Teresa de Mier, que morir por su patria y sus paisanos. Otro especialista, Américo Carnicelli, en los 2 tomos que, en 1970, dedicó a la masonería en la independencia de América, apartado aéreo 3491, Bogotá, confiesa que no ha podido averiguar dónde, ni cuándo, fue iniciado Miranda en la masonería. Repite la fábula de que, en 1797, Miranda organizó en Londres la Gran Reunión Americana, una filial en la misma ciudad, y otras en París y Madrid, con el nombre de Juntas de las Ciudades y Provincias de la América Meridional, y otra en Cádiz, que denominó Sociedad de Lautaro, o de los Caballeros Racionales, para atraer a los criollos a la Revolución. Tomo 1, páginas 73 a 74. Bolívar se incorporó en Londres a la Gran Reunión, en 1810. Tomo 1, página 73. Otra fábula. Miranda fundó en Londres, en diciembre de 1807, la Gran Logia Regional Americana, que funcionaba en la Grafton Street 27. En ellas, se habría iniciado un mundo de personalidades, hasta Mariano Moreno, sin duda en espíritu. Páginas 75 a 76. Nuestro amigo paraguayo, el doctor Amadeo Báez Allende, que fue gran maestre de la Gran Logia del Paraguay, en su valioso estudio, La masonería paraguaya a través de sus hombres, aparecido en 1970, se basa en la vida de O'Higgins, escrita por Benjamín Vicuña Maquena, para incluir el sacerdote paraguayo, Juan Pablo Fretes, entre los miembros de la Reunión Americana, fundada en Londres por Miranda. No confunde, como otros autores,
A Mariano Moreno con Manuel Moreno, el que estuvo realmente en Londres, y fue masón. Sigue la excelente Historia de la Cultura Paraguaya, de Carlos R. Centurión, Asunción, 1961, y a los autores de mayor responsabilidad en estos temas. El peso de la tradición es demasiado fuerte para librarse de él en forma repentina. Amadeo Báez Allende. La masonería paraguaya a través de sus hombres. 10 presidentes y 3 vicepresidentes masones de la República del Paraguay. Asunción, 1970. Cada país trata de incorporar sus próceres a la gran reunión americana. Sus inspiraciones tienen que provenir de Miranda. Este personaje habría mantenido relaciones estrechas con cuanto americano pasó por Europa. En Chile, el inolvidable amigo Jaime Eizaguirre, en su bella obra sobre O'Higgins, crea situaciones dramáticas en que Miranda confía al joven chileno su secreto masónico de libertar América. Jaime Eizaguirre. O'Higgins. Santiago de Chile, 1946. No obstante, el erudito y fino estudioso que fue Eizaguirre, tiene el mérito de haber entrevisto la inexistencia de la fantástica Logia de Londres, fundada por Miranda, y lo dijo, sin sospechar su trascendencia, en su atrayente libro, La Logia Lautarina. Editorial Francisco de Aguirre S.A. Buenos Aires, Santiago de Chile, 1973. Todas fantasías novelescas. Fernando Pinto Lagarrigue admite, como todos, la gran reunión americana instalada en Londres, en Grafton Square, en 1800, pero con la diferencia que sus principales organizadores fueron Francisco de Miranda y Bernardo O'Higgins. Página 62. Sabe lo que nadie pudo averiguar. Washington inició a Miranda en una logia de Virginia. Página 62. Asegura que la Gran Reunión Americana era una logia dependiente de la Gran Logia de Inglaterra. Ella, como se lee en todas partes, planificó la independencia de las colonias españolas. San Martín llegó a Buenos Aires, con un plan concebido, en líneas generales, por la Gran Reunión Americana, para afianzar la independencia recientemente declarada. Página 71. Vemos que confunde el año 1812, en que llegó San Martín, con el 1816, en que se declaró la independencia. En cuanto a la Logia de Cádiz, no habría sido fundada por Miranda, sino por O'Higgins. El patriotismo. Página 72. También José Miguel Carrera, siempre el patriotismo, participó con Alvear en la misma logia de Miranda. Página 79. Los barcos que contrató Carrera, con el dinero que le prestó John Skinner, de Baltimore, llegaron con el a Mar del Plata. Carrera no se afilió a ninguna de las 3 logias señaladas, mantenía su calidad de hermano masón, por haberse iniciado en la logia de Miranda, y por afiliarse a la logia San Juan de Washington. Página 82. San Martín discutió en la Gran Reunión Americana un plan más completo de acción. Página 72. Fernando Pinto Lagarrigue. La masonería y su influencia en Chile. Editorial Orbe, Santiago de Chile, cuarta edición complementada, 1973. Estos errores o falsías no faltan en obras serias, tanto de investigación como de divulgación. Pasamos por alto los excelentes libros de Benjamín Oviedo, La masonería en Chile, Santiago de Chile, 1929, y René García Valenzuela, Contribución al estudio de la historia del Supremo Consejo de Chile, Santiago de Chile, 1969, para detenernos un instante, en una réplica que el Instituto Sanmartiniano de Chile hizo al Diario de Santiago La Tercera de la Hora, el 26 de mayo de 1974. Reacción por un ataque a San Martín, en La Nación. Buenos Aires, 27 de mayo de 1974, página 2,
columnas 6 y 7. El diario había sostenido que San Martín y Maroto, ambos masones, se habían puesto de acuerdo en el resultado del triunfo de Chacabuco, para no derramar sangre excesiva, y que la prueba se hallaba, además del masonismo de los dos generales, en el hecho de que San Martín no había ordenado la persecución del enemigo derrotado. El Instituto Sanmartiniano de Chile, con las firmas de sus dirigentes, generales Aníbal Alvear Godoy, Carlos Espuerer Aguirre, Dr. Ramón Pineda Contreras e Isaura Abrigo, replicó que la primera logia simbólica de Chile, según el antiguo rito escocés, se fundó el 15 de marzo de 1827, 10 años después de la batalla de Chacabuco, de modo que ni San Martín, ni Maroto, pudieron pertenecer a ella en el momento de la batalla. Argumento que nada significa, frente a la condición de masones de los contendientes. Y agrega el instituto. No debió confundir el articulista los vínculos entre la logia lautarina, rama de las que don Francisco de Miranda organizó en Europa, para luchar por la independencia de los países americanos, con las logias masónicas propiamente dichas. No entramos a discutir los acuerdos secretos que pudieron existir, y no están documentados, antes de la batalla de Chacabuco. Destacamos el hecho de que nadie niega que la masonería americana estaba dirigida por la mano de Miranda. Abraham Jepps, en un artículo sobre Monteagudo y el Congreso de Panamá, igualmente sostiene, el 30 de mayo de 1976, que la idea de una América unida es anterior a los intentos de liberación de las colonias iberoamericanas. El venezolano Francisco de Miranda fundó en Londres, en 1797, el movimiento de la Gran Unión Americana. Abraham Jepps. Monteagudo y el Congreso de Panamá, en La Nación. Buenos Aires, domingo 30 de mayo de 1976. Suplemento literario, página 4. No seguimos con los autores que han insistido en estos conceptos. Federico Ibarguren, en Así fue Mayo, Buenos Aires, 1966, página 117, habla, como todos, de la Sociedad de Lautaro o Caballeros Racionales, que era filial de la Gran Reunión Americana, creada en Londres por Francisco Miranda. El año del Acuerdo de París, con la fabulosa delegación de poderes a Miranda, sirve para indicar el año en que Miranda fundó la Gran Logia, ahora llamada de Unión Americana, de Londres. El caos de las confusiones refuerza cada vez más la leyenda, hecha historia indiscutible, petrificada. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 81 a 93. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este vídeo fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmdiegofigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir alguno de nuestros libros masónicos, tanto en Amazon como en Ediciones Matrioska. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.